que Él sea canal de bendición para muchos. Con Dios y con nosotros, nuestro príncipe evangelista, el comandante, ¿cómo? Lucha, Moreno. Dale una cosa al Señor. Y trae un misil ahí. Dios le bendiga. Dios le guarde. Vamos a orar antes de comenzar la oración y comenzar a ministrar la palabra. Yo quiero que por favor, hoy aquí va a pasar algo terrible. Hoy aquí va a pasar algo muy poderoso. Santo eres, Padre, porque es que así que Dios lo hace. Cuando Dios tiene un mover, el Espíritu Santo que habita en todos ustedes, ese mismo mover en todo. No es Samuel, Quintana, no es Franklin Betance, no, todos tenemos el mismo Espíritu Santo de Dios. Vamos a orar de acuerdo como le pongan su corazón. Si alguien aquí hoy le aqueja algo, tenga por seguro que como usted entró por esa puerta, no va a salir. En el nombre poderoso de Jesús, declaro sanidad. Toda tribulación que te atormente se te va en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Amante Dios, Padre que estás en gloria, Señor Jesús, en este momento, Padre, te pido que cubra a cada uno de mis hermanos, Padre. Que sea tú, Señor, que tome dominio y control en su vida, Padre. Que sea tú, Padre, que ponga sentir en cada uno de ellos, Señor, que ellos se sientan comprometidos contigo, Señor, no con el hombre, contigo, Padre. Y que sea tú, Señor, que utilice mi boca para hablarle a la iglesia de acuerdo a su necesidad. Gracias, Padre. Amén. Por favor, yo quiero saber quiénes trajeron Biblia. Está bien. Los que no trajeron Biblia, trajeron su celular, su aparato electrónico, que a lo mejor la tienen descargada. Porque si vamos a trabajar, debemos de llevar las herramientas con las cuales trabajamos. Gloria a ti, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Jehová. Vamos a tener la palabra leída en el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo 5. Luego vamos a tener la palabra también en el libro de los Hechos, capítulo 10, del 1 al 48. Y le vamos a hablar de dos grandes hombres, del cual el mismo Jesús se sorprendió y se maravilló de su fe. Y vamos a hablar de el centurión. Son dos centuriones. Está el centurión de Mateo y el centurión Cornelio. Son dos centuriones. De esas dos personas de que vamos a hablar hoy. La palabra la leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor,
mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ven, y va; al otro: ven, y viene; y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a lo que seguía: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Lo dejamos hasta ahí y por favor pasamos a los Hechos, al capítulo 10. Seguimos. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Repito, oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel, y le interesa saber la hora novena, eso viene siendo las 3 de la tarde, la hora novena, las 3 de la tarde. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, porque no es fácil de ver un ángel. Nosotros llamamos que Dios, cuando vemos, bueno, no podemos ver una cara, tiene que ser el espíritu. Gloria a ti, papá. Él, mirándolo fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo, el ángel le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, que vendría siendo al mediodía. Hora sexta en la Biblia, al mediodía. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Gloria a Dios. Santo eres, Padre. A este tema le vamos a poner, gloria a ti, hombres de autoridad, con fe inquebrantable y persistente en la oración. Y yo me estaba preguntando, porque esto para mí ha sido una vida un poco complicada, pero gracias a Dios que tenemos un Dios de poder, como decía la hermana, un Dios vivo, un Dios real, un Dios que no nos deja solos. Dios siempre va a estar con nosotros, no importa lo que estemos pasando, Dios está con nosotros. Yo me preguntaba, ¿qué era un centurión? Porque yo voy a hablar de un centurión, yo tengo que conocer qué es un centurión, porque un centurión lo dice mucho en la Biblia. Yo les voy a decir algo a ustedes. Yo tengo autoridad para hablar de un centurión. Yo tengo autoridad para hablar de un centurión, porque tengo los conocimientos que me ha dado Dios, porque Dios fue que me lo dio. Me ha dado los conocimientos para identificar cada palabra, cada cualidad
que yo busqué, que se necesita en una persona para ser un centurión. Gloria a ti, Padre. Buscando qué es un centurión, me dice que un centurión fue un oficial del ejército romano que contaba con mando táctico y administrativo. Y entiendo a la perfección lo que es la táctica. Los candidatos eran escogidos por sus cualidades de resistencia, es decir, que no era un soldado cualquiera. Un centurión no era un soldado cualquiera. Un centurión tampoco no era escogido. Ven, Luis, tú vas a ser centurión. No, si Luis no reúne las cualidades para ser centurión, no podía ser centurión, porque se necesitaban ciertas cualidades. Gloria a ti, Padre. Entonces, por sus cualidades de resistencia, templanza, atención a esta palabra, templanza, me llamó mucho la atención lo de la templanza. Además de contar con considerable influencia y responsabilidad, se le consideraba la espina dorsal del ejército. También era jefe de una centuria. Centuria, ¿por qué? ¿Qué? Centurión, centuria. ¿Qué es lo que estamos hablando aquí? Por eso, nuestro pastor Tony Sala decía ahorita que debemos estar atentos, porque hay palabras que son para ti, son para mí. Ya yo recibí, desde que yo comencé a estudiar este tema para predicar, yo recibí en el mismo instante, se me reveló la palabra. Por eso entendí que este era el tema que debía predicar, porque se lo pedía a Dios antes de. Jefe de una centuria, que la milicia romana es una compañía o unidad de 100 hombres. Por eso es el nombre centurión, 100 hombres, un ciclo. De ahí viene lo de centurión. Aquí me llamó mucho la atención, como le dije ahorita, la palabra templanza, que era una de las cualidades que debía tener un centurión. ¿Y qué es templanza? Es la capacidad de mantener el equilibrio. Gloria a Dios. Es decir, no puede ser una persona que se altere y pierde el control con facilidad. Nosotros como cristianos debemos tener templanza. Gloria, Señor, gracias. Así es. Aquí hay que tener cuidado. El que se sube a predicar tiene que tener cuidado, porque esta es una iglesia que todos son hombres y mujeres de reflexión. Son personas que estudian la palabra. Y hay que tener mucho cuidado. Aquí no se puede venir inventando. No. Aquí, bueno, su nombre lo dice, generación de gloria. De gloria y gloria por todos lados. Nos vamos transformando de gloria en gloria. Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque aquí habemos profetas, habemos pastores, habemos maestros, habemos genuinos adoradores. Y todos nosotros, todos tenemos el Espíritu Santo. Muchos de ustedes quizás están sentados ahí y dicen: no, pero yo no siento el Espíritu Santo. Pero con el simple hecho de usted en su casa poner en su mente de querer venir a la iglesia, eso es el Espíritu Santo que le pone ese sentido. Entonces no podemos equivocarnos de que no tenemos el Espíritu Santo. Todos tenemos el Espíritu Santo. Lo que hay es una batalla. Y el maligno, que lo reprendo en el nombre poderoso de Jesús, le pone en su mente: no, tú no tienes el Espíritu Santo, porque es una batalla que hay, pero tú tienes el Espíritu Santo. Ahora, está en ti, y que tú lo reconozcas que tienes el Espíritu Santo de Dios, y te empodere, y rompa con eso. Gloria a Dios. Venimos a la templanza, seguimos en templanza. Pero cuando buscamos en la Biblia la templanza, encontramos que consiste en moderar los apetitos y el uso excesivo de los sentidos,
sujetándonos a la razón. Dios sea toda la gloria. Entonces, cuando buscamos en Gálatas 5, versículo 23 específicamente, vemos que es uno de los 9 frutos del Espíritu. Gloria a Dios, Santo Padre. Por eso Jesús, viendo y escudriñando el corazón de este centurión, en el versículo 10, si nos vamos a Mateo, y ustedes pueden, en modo de consulta, si pueden ver lo que dice en el versículo 10, ahí es donde Dios se maravilla, se asombra y dice que ni aún en Israel había hallado tanta fe, y dice que se vaya, que como creyó, así será hecho. Miren, señores, esto es algo que es de admirar a un centurión, porque si vemos en la Biblia, en varios versículos y capítulos, Jesús a la mujer del flujo de sangre la sana, ¿verdad? A ella, la sana a ella. Ella tiene una fe enorme, la sanó a ella. Al ciego lo sana a él, le dice: ¿qué tú quieres que te haga? Recibe la vista. Pero es a él que lo sana. Con el centurión es algo diferente, porque el centurión no está pidiendo para él, señores. El centurión no está pidiendo para él, el centurión está pidiendo para otro. ¿Qué significa esto? Que ustedes de su asiento, si su madre, su hermana, su hijo está enfermo, está pasando por una situación, desde ahí mismo, usted con la fe de ese centurión, usted va a desatar algo y va a ser liberado, libertado, en el nombre poderoso de Jesús. Solo es creer sin dudar. Gloria a Dios. Vemos también en el capítulo 11 de ese mismo pasaje, nos dice que personas, atención aquí, personas de todo tipo, de todo lugar, se unirán al reino de Dios, resaltando el amor y la salvación de Dios. Son para toda la persona, sin distinción. Esto no es que yo gloria, yo soy haitiano, el haitiano se va también. Yo soy chino, el chino se va también. Alemán, se van todos se van para el reino de Dios. ¿Qué pasa? ¿Qué vemos aquí entonces en el 12? En el 12 nos habla de personas, gloria a ti, papá. Nos habla de personas que creían estar en el reino. Creían estar en el reino. Y eso van a ser rechazados por su incredulidad. Nosotros que estamos aquí, que entendemos que porque venimos y nos sentamos aquí ya somos salvos, entonces vemos al indigente que pasa por ahí, no se va a salvar, ese que se va a salvar, porque tú estabas jugando, ese que se va a salvar, solo es predicarle la palabra. Hay una necesidad. Aquí vamos a entrar al libro de los Hechos. Ahí ya pudimos ver cómo Dios se maravilla del centurión, que aún en Israel, dice Jesús, encontró una fe así tan grande. Cornelio, aquí en el libro de los Hechos vemos a Cornelio, otro centurión, un hombre de buen corazón. Dicen que Cornelio es un hombre, señores, Cornelio no era como nosotros, Cornelio no era evangélico, no, Cornelio no era cristiano. Cornelio no era cristiano, pero Cornelio oraba a Dios. Gloria a ti, Padre. Aquí dice que Cornelio era un hombre de buen corazón, de fe y temeroso de Dios, él y su familia completa. Cita la palabra que este hombre oraba siempre a Dios
No dice ni que algunas veces, siempre dice la palabra. Porque el momento que usted menos espera, tendrá su respuesta. Tendrá su respuesta. Este ángel le dice a Cornelio que Dios lo escuchó y que vio sus buenas obras al ser piadoso y dar limonas al pueblo. Y le pidió que mandase a buscar a Pedro. Porque cuando nosotros no tenemos la revelación, no nos congregamos, vamos a tener al pastor Tony Sala que nos va a llamar y nos va a decir, mira, a él, a aquello, al otro. El pastor Tony Sala es un Pedro. Aunque el pastor Tony Sala tenga tribulaciones, tenga lo que tenga, él tiene que obedecer a Dios. Obedecer a Dios como hizo Pedro. Eso fue lo que Pedro hizo. Obedecer a Dios sin preguntar. Bueno, más adelante dice que cuando van a buscar, Pedro una vez dice, no, a mí es que me buscan. Porque Dios tiene preparado a un Pedro que te tiene que aclarar las cosas. Te viene a hablar de la grandeza de Dios para hacer ver a las otras personas que el amor y la misericordia de Dios nos alcanza a todos, sin importar nuestro estatus social, nuestro nivel financiero, nuestra jerarquía en el gobierno o qué título universitario tengamos. Por eso Pedro obedece a Dios sin cuestionar a los soldados que Cornelio mandó a buscar. Se va y al llegar en el versículo 34 de este pasaje, Pedro se sorprende. Cuando Pedro le evangeliza, que Cornelio se arrepiente, él y todo el mundo. Pedro se sorprende y dice, a la verdad que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia, al ver como Dios a través de un ángel se le manifiesta a este centurión, sin ser judío ni haber recibido a Cristo. Por eso le predica, le evangeliza y desciende el Espíritu Santo sobre él. Aquí podemos ver que Cornelio también era justo. A veces, cuando nosotros somos justos, si en realidad somos justos, nosotros mismos traemos esa justicia, porque usted mismo se contradice. Wow, tengo que hacer tal cosa, pero no lo voy a hacer. Si tú eres justo, tienes que hacer la que te perjudique, porque tú eres justo. Tienes que actuar con justicia. O sea, eso es lo que Dios ve, la justicia. Y Cornelio, junto con su familia y los demás que le acompañaban, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Aquí ocurre algo muy especial, algo muy poderoso con estos dos centuriones. Con el primero, Jesús se sorprende, se maravilla por su fe, que dice que ni aún en Israel ha hallado fe tan grande así. Y con este último, con Cornelio, sin ser judío, sin ser una persona reconocida en el cristianismo, se le manifiesta un ángel. Aquí podemos ver que la Biblia registra en el versículo 44 que mientras Pedro aún hablaba, el Espíritu Santo cayó sobre Cornelio y todo lo que oía el discurso. Escuchen bien, el discurso. Hay una diferencia con el discurso de nosotros cuando estamos predicando y una diferencia con el discurso que dicen los políticos. ¿Cuál es la diferencia? En el discurso de los políticos no cae el Espíritu Santo, sin embargo en el de nosotros sí, porque la Biblia lo registra. La Biblia lo registra, no soy yo, por cierto, es la Biblia que lo está registrando, que mientras Pedro hablaba y decía el discurso, todo lo que oían le cayó el Espíritu Santo. Entonces esa diferencia que hay en el discurso político y en el discurso de un cristiano. En el de nosotros se siente el Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios, gracias Padre, gracias. Lo que me da a entender, y por mi espíritu puedo ver la diferencia de un discurso. Debemos estar atentos, debemos estar en la expectativa. No podemos venir a distraernos. Yo voy a decir otra cosa. Gracias. No podemos venir a distraernos, porque con el simple hecho de usted decidir venir aquí, usted vino fue a recibir palabra de Dios, a adorar a Dios. Entréguese a Dios.
Suelte los problemas de la casa, suelte todo, porque usted vino a recibir a Dios. Venga a adorar a Dios solamente. Mira que no, ese chismecito vamos a dejarlo para cuando estemos en la casa, cuando salgamos de la iglesia. Aquí vamos a adorar a Dios. El lugar donde tú te encuentres no es excusa para la incredulidad y que yo trabajo en un casino, que yo trabajo porque somos cristianos. Entonces hay mucho trabajo que hasta que Dios no nos dé el que queremos, debemos seguir trabajando. Entonces no importa el lugar donde esté, predica la palabra, ten intimidad con Dios. Tú no puedes decir que no necesito, no. Entonces yo te digo en este momento, que Dios te bendiga, Dios te guarde. Y espero que a partir de esta noche, si alguno cree que Dios no escucha sus oraciones, diga: yo soy un Cornelio y Dios escucha mi oración. Dios le bendiga y Dios le guarde. Hasta aquí Dios me ha permitido ministrar la palabra.